Buenos días a todos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a este tiempo de palabra. Contento de estar por acá una vez más con ustedes. Vamos a la palabra del Señor. Amén. ¿A quién le gustan las teorías? ¿Saben qué es una teoría? ¿Saben qué es una teoría? Es una teoría científica. Es una teoría. Y está acompañada de pruebas, ¿no? Las teorías no es simplemente que uno diga algo, sino que tiene un respaldo probatorio, sólido de hecho. Pero las teorías suelen ser, no suelen ser en términos científicos rebatibles. Entre tanto se pueda comprobar algo diferente. Amén. Yo tengo una teoría. Quiero exponérsela hoy. A ver si usted está de acuerdo conmigo. Vamos al libro de Apocalipsis. Amén. Voy a hablar de algo del último tiempo que nos corresponde a nosotros. A partir de, ahorita vamos a mirar Mateo 25, pero quiero que miremos primero el capítulo, ya le digo, el capítulo 3, 14, pues ya le digo, de Apocalipsis. Hay nadie que me pueda quedar abierta. Sí, por favor, esta se me devuelve. Sí, el capítulo 14 de Apocalipsis. Busca ahí su capítulo 14 de Apocalipsis. Es que no, llegué de Bogotá ya, y no pude traer sino un morralito, entonces no me la Biblia grande no la pude echar. Entonces, gracias, pastor. Capítulo 14 de Apocalipsis. Hablando de teorías, por ejemplo, está la teoría de la evolución, ¿cierto? ¿Han escuchado de eso? Tiene un respaldo científico y probatorio. ¿Usted qué dice? Sí, pero claro, esto lo convierte en una teoría, pero tiene vacíos. ¿Cuál es el vacío más grande que tiene la teoría de la evolución? Sí, es que el eslabón perdido es la forma en que llaman a ese vacío, pero no es propiamente eso. El vacío de una teoría como la evolución es que para que sea debidamente comprobada, usted tiene que, usted tiene que ver el progreso de la biología, el progreso de los seres vivos en el transcurso de millones de años. Para usted llegar a decir, es que mire, yo tenía razón, una ballena se puede convertir en un burro, porque se adaptó a ser un burro. Está comprobado, hermano, que los seres vivos tienen una adaptabilidad. ¿Sí? Por ejemplo, hay cosas como que hoy hay niños que nacen con 2 piezas dentales menos que los que su generación anterior. ¿Han escuchado de eso? Hay cosas que la pigmentación de la piel, ¿sí? Dependiendo de donde sea que usted haya progresado, su pigmentación de la piel puede cambiar. Hay adaptaciones que el ser humano puede tener, pero no quiere decir que el ser humano vaya a pasar a ser otra especie, ¿correcto? Ahora, los homínidos, que son lo que dice Alex, hacen parte de la cadena evolutiva que desemboca supuestamente en el Homo sapiens. Son homínidos que en algún momento existieron, como hoy hay orangutanes o hoy hay gorilas,
Hoy hay monos aulladores, ¿sí me entienden? Dicen ellos que por las características físicas somos parte de una misma familia, creo que es o género, familia. Eso se mide en la taxonomía. Pero realmente nosotros hemos comprendido que somos una especie creada por Dios, correcto, diferente a las demás. Y cada especie fue creada por Dios con un diseño, con unas características para desenvolverse en cierto tipo de ecosistemas. Está comprobado que la Tierra ha vivido más o menos 5 o 6 extinciones masivas. ¿Sí? Y dicen los expertos que estamos experimentando la séptima o estamos experimentando la séptima extinción masiva. Usted puede preocuparse y decir, oh, todo esto se va a acabar, pero una extinción masiva puede ocupar un rango de tiempo muy amplio, ¿me comprende? Cuando hablamos de estas cosas, hablamos de teorías. Y cuando usted mira respecto a esto último, de la última extinción, usted mira la palabra de Dios y hay un momento muy importante en la historia del pueblo de Dios. Es muy importante. Yo le llamaría el segundo momento más importante en la historia de toda la relación de Dios con el hombre. El más importante, ¿cuál es? La cruz del Calvario. El Dios que se hace hombre, el Emanuel, profetizado por Isaías, que llega a la tierra, se le pone por nombre Jesús, el que es el Cristo, y muere más o menos a los 33 años de edad en la cruz del Calvario, por nosotros, para abrir una puerta, una posibilidad, una esperanza de salvación. Y el segundo momento más importante es el que profetizan casi todos los profetas, que se llama el día del Señor. Amén. Otros le llaman el día de la ira de Dios, que es cuando Dios va a venir, el Señor Jesús va a venir nuevamente a poner todo en orden, darle a los justos su recompensa, darle a los impíos su recompensa. Se llama el día del Señor o el día de la ira del Señor. Amén. Aquí en este capítulo 14, quiero que vayamos al capítulo 14, versículo. Vamos a leerlo desde el versículo 9. Amén. Versículo 9. Dice, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira, dígale que está al lado la ira, el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Díganle que está al lado de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos del Dios y la fe de Jesús. Oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Paremos acá. En escatología, respecto a la venida de Cristo, respecto al arrebatamiento, hay varias teorías. ¿Sí? Están los pretribulacionistas, que son la mayoría, para sorpresa, son la mayoría. Están los tribulacionistas y están los post-tribulacionistas. Más o menos así son. Y en cada una de ellas hay también sus ramas. ¿Usted dónde se ubicaría? Y usted, miembro de esta congregación, ¿dónde se ubicaría usted? ¿Sí, así se ha ubicado o no? ¿Dónde se ubicaría usted, Alexito? ¿En post? O sea, después de la semana.
Porque es que hay unas que son el pre, o sea, antes de la venida de Cristo, ¿sí? Después de la venida de Cristo, y el post está hablando de la última, después de la última semana. Hay algunos que nosotros yo me ubicaría, le voy a decir por qué. Me ubicaría en la de la mitad, ¿sí? En la de la mitad. Tiene que venir Cristo primero, ¿correcto? Esa teoría de que en cualquier momento nos podemos ir en un arrebatamiento no tiene ningún asidero bíblico y se desbarata completamente cuando el apóstol Pablo le dice a los de Tesalónica que tienen que haber dos señales importantes antes de la venida de Cristo. ¿Que cuáles son? ¿Quién me dice? Uno, la apostasía, y la otra, ¿cuál es? La manifestación del hijo de perdición o del anticristo. Eso está claro, ¿no? O sea, hoy no hay arrebatamiento. ¿Por qué, pastor? Porque no ha venido el anticristo, no ha salido a la luz el anticristo. No solamente que venga, porque de pronto hasta puede ya haber nacido, pero no se ha manifestado. De hecho, ni él mismo sabe lo que es. ¿Está entendiendo? Entonces, estas dos señales son importantes. Estamos aquí ubicados en la Biblia ya en un pasaje que está dentro del marco de lo que se conoce como el día de la ira del Señor. ¿Que arranca en qué momento? En el arrebatamiento, perfecto. El arrebatamiento. Arrebatamiento que viene más o menos en el sexto sello, que son los sellos que abren el rollo del desenvolvimiento del día de la ira del Señor. Eso no es un día como tal, o sea, no son 24 horas, sino un momento específico donde la ira de Dios hace aparición, ¿correcto? Y comienza a abrirse, comienza a desatarse a través del rompimiento de unos sellos que están en un rollo. Más o menos esos sellos eran con los que se sellaban, con los que se cerraban los documentos de la antigüedad. No había libros, ¿sí? No habían cartas en sobre, eran sellos que cerraban un rollo. Y así hace aparición, de ese rollo habló el profeta Ezequiel o Zacarías. Zacarías. Habló del profeta Zacarías y ahora hace aparición en el Apocalipsis llamado el desenvolvimiento del día de la ira del Señor. Y más o menos en el sexto rompimiento, cada rompimiento desata algo del mundo espiritual y terrenal. Y en el sexto sello hay unas señales que se cumplen y viene la resurrección de los muertos y el arrebatamiento. ¿Perfecto? ¿Están ubicados allí? Pero este tiempo ya es posterior a haberse abierto los 7 sellos. Y ya ha venido la aparición de un primer momento con el rollo abierto que se llama las trompetas de Dios. ¿Correcto? Las trompetas de Dios. Y en este punto del capítulo 14, estamos hablando de que las 3 últimas trompetas, Dios las llama los ayes. ¿Qué significa un ay? Cuando Dios dice ay, es porque está anunciando un tiempo aún peor. Ya las trompetas han traído unas cosas ya calamitosas a la tierra. Cuando usted mira, hermano, especialmente la tierra ha sufrido un daño y una gran parte de los habitantes de la tierra también ya ha muerto. ¿Correcto? Y aquí en este punto está ya a punto de terminar el tiempo de las trompetas. Y aparece un ángel con el tercer ay haciendo una advertencia. Esa advertencia me manifiesta 2 tipos de pueblo. Uno está aquí en el versículo 9. Amén. Allí dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Paremos un momento allí. Me está hablando de una
un conjunto de naciones o un conjunto de humanidad que se ha consolidado como enemigo de Dios. ¿Correcto? Y tiene tres características, según este pasaje. La primera, adora a la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Ya está en auge el anticristo. Se convirtió en el Mesías, entre comillas, de los perdidos, de los que están en estado de perdición, ¿correcto? Si alguno adora a la bestia y a su imagen, o sea, la bestia es su Dios, y además de eso, donde aparece la imagen de la bestia, así como el idólatra, ¿no? El idólatra pasa por los santuarios y ¿qué hace? Mínimo se santigua, ¿cierto? Eso es una forma de adoración, de decir, esa imagen me representa, esa imagen es la representación de mi Dios, ¿correcto? Entonces, estas son personas que adoran a la bestia, uno, dos, que donde hay una imagen de la bestia, también la adoran. Y tercero, y reciben la marca en su frente o en su mano. La iglesia, la teología, dice, conforme a lo que también dice en Apocalipsis, que es una marca que me permite moverme en el mundo financiero. Una marca que es para comprar y para vender, dice, ¿cierto? Así dice Apocalipsis. Meditemos un poco en esto, hermano. Yo ayer hablaba con una persona y yo le decía, a esta persona le decía, que para mí las cosas de la bestia son el resultado de una manipulación y un convencimiento de la bestia. Yo quiero que usted entienda que el principal poder de la bestia no es un poder coercitivo, o sea, un poder de obligarme a hacer algo. De pronto usted lo puede ver en ciertos prototipos del anticristo como Nabucodonosor, como estos tiranos, aunque Nabucodonosor al final se arrepiente y se salva. La forma en que estos hombres hacían estas cosas era obligando por decreto a que la gente hiciera su voluntad. Eso en algún punto puede verse, pero cuando hablamos de estas cosas, estamos hablando de un grupo de personas que han sido inducidas al error. Amén. Es un trabajo de mucho tiempo donde gran parte de la población humana ha sido sumergida en el error. Entonces yo le decía a esta persona, porque a uno le han dicho que la marca de la bestia es algo que nos lo han mostrado como si los grupos financieros fueran a perseguirnos a nosotros, a obligarnos a ponernos eso. En términos legales, por lo menos en Occidente, si en Oriente yo no sé si esa tecnología llegará, estamos hablando de países con otro tipo de culturas, yo no sé si un musulmán se vaya a permitir poner una cosa en la mano y en la frente de la mano. Pues yo está comprendiendo que lo obligan a eso. Yo quiero que usted entienda algo. En Occidente, obligar a alguien a que abra su cuerpo para introducir un chip es algo que atenta contra la ética y la moral, que todavía las constituciones, los ordenamientos jurídicos conservan. Hay un problema ético. Pero el que quiera hacerlo, lo va a hacer. De hecho, ya hoy, hablando de prototipos, de ensayos o de cosas que ya han cogido cierto vuelo, en los países escandinavos hay personas que ya pueden voluntariamente acceder a ese tipo de tecnología y ya están utilizándola para ser localizadas y especialmente para poder hacer sus transacciones cómodamente. Pasar por un cajero electrónico, un cajero de un supermercado y poner la mano derecha y que así como cuando usted pasa la tarjeta, el chip haga pip, 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 y usted hizo su compra. Hay personas que tienen en ese sentido lo que se conoce bíblicamente como la marca de la bestia. Pero repito, estas tres características me hablan de un pueblo que fue absorbiendo paulatinamente la doctrina del anticristo, la volvió suya, la volvió su religión, la volvió su filosofía, la volvió su modus operandi, la volvió su modo de pensar, ya muy consolidados como enemigos de Dios.
como lo vemos hoy, ¿no? Personas que aborrecen a Dios, personas que se consolidan como un enemigo de Dios, se profesionalizan. Dios da oportunidad, pero en vez de que la persona se arrepienta, aproveche la oportunidad de Dios, lo que hace es afianzarse en ser enemigo de Dios. Amén. Entonces, aquí hay un primer tipo de persona, al cual este tercer ángel con el tercer ay está haciendo la advertencia, ¿cierto? Dice, versículo 10, respecto a estas personas, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Está hablando de una persona que va a recibir como castigo sufrimiento en fuego y azufre eternamente. Está hablando del infierno, del lago de fuego, de una condenación eterna. ¿Eh? Dios lo está diciendo. A estas personas que reúnen estas tres condiciones, a las que se sometieron, a las que accedieron por voluntad propia. El libre albedrío está presente en la oportunidad de ser salvados y el libre albedrío también está presente en la decisión vehemente de ser enemigo de Dios. Amén. Porque si no hubiera libre albedrío no podríamos hablar de justicia. ¿Correcto? Justicia sin libertad para operar no existe. Entiéndalo bien, lo digo como abogado. Y sigue diciendo, ahora aparece un segundo grupo de personas. Pero paremos allí. Aquí hay un tema tremendo porque mire el grupo de personas que aparecen. Mire, dice el versículo 12. Mire aquí, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿En qué periodo de tiempo está utilizado el verbo guardar? ¿En pasado, en presente o en futuro? En presente. Si estos santos fueran los que ya se fueron, no diría más bien los que guardaron, pero dice como Alex, dice los que guardan, ¿cierto? O sea, me está hablando de un grupo de personas que en ese punto están guardando los mandamientos y la fe en Dios. Paremos un momento allí. Apártelo allí con una apartapágina y vaya rápidamente usted a Mateo capítulo 25. Mateo 25 dice lo siguiente. ¿Qué título hay allí? Parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Vamos a leerlo rápidamente. Dice la palabra allí. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Cuántas vírgenes? 10 vírgenes. ¿Son 5 vírgenes y 5 sulipantas o 10 vírgenes? Usted entiende el concepto de suripanta, no se ríe usted con el concepto de suripanta. Pero estoy siendo acertado, ¿es cierto que sí? O mujeres promiscuas, pues. O fornicarias. No, son 10 vírgenes. Que como mínimo han guardado su virginidad. Que es como le diría el Señor al remanente de Sardis, personas que aunque estaban en Sardis, guardaron el testimonio y pues se guardaron sin mancha, ¿cierto? Que así dice Apocalipsis a Sardis, un grupito de personas que a pesar de estar en una iglesia muerta, se guardaron para Cristo. Lo mirábamos el viernes, ¿cierto? Estos son 10 mujeres, porque cuando hablamos de virginidad, el mejor ejemplo para poner es la mujer, no el hombre. El hombre también se puede llamar virgen, pero la mujer es la expresión de la virginidad, porque es la mujer que no ha manchado. ¿Usted me está entendiendo? Cuando una mujer virgen se casa y consolida el matrimonio, ¿qué pasa? Hay un desgarro interno.
que donde hay un sangrado, mancha, para comprobar si era virgen la mujer que contraía nupcias, que hacían en la ley de Moisés. Y también lo hacen en las leyes orientales. ¿Qué hacen? Sacan el tendido para mostrarle a los papás. Eso ya no se hace ahora, bajo la ley de Cristo, ¿no? No lo vaya a hacer, ¿no? Mire, papi, en WhatsApp, mire, mi mujer sí era virgen, no lo vaya a hacer, ¿no? Pues ya no se hace. Y hay que una mancha en la sábana. Entonces, por eso se habla la sin mancha. 10 mujeres vírgenes sin mancha. No, las 10 no tienen mancha, pero 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y dice, las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Porque unas eran insensatas y las otras eran prudentes por el aceite, hermano. ¿Qué es el aceite? El registro de Dios en usted. ¿Y cómo se logra eso? En comunión con, como oraba nuestra hermana Sonia. No se confíe en la oración de otro. Ore usted, busque a Dios usted, métase a Dios usted con Dios, para que el registro de aceite de Dios esté en su vida. Entonces, usted puede ir a la iglesia, leer la Biblia, guardarse del pecado, pero si usted no tiene intimidad con Dios, usted carece de prudencia. Se ha guardado, claro, pero no tiene reserva de aceite. Cuando el esposo venga, ¿por cuál va a venir? Por la que tenga la lámpara encendida y reserva de aceite, hermano. Una reserva de aceite que va a ser necesaria porque dice la palabra, aquí usted lo puede leer, no lo vamos a leer todo, que el esposo tarda. ¿Correcto? El esposo tarda. Entonces ya sabe que va a venir, parece que ya, pero como que algo pasó. Ese retardo del Señor se llama que el Señor tiene que completar el número de los escogidos. Él no puede venir antes. Él tiene un número. La gracia de Él tiene un límite. Entonces Él dice, cuando completemos este número de escogidos, cuando ese conteo llegue a cero, la gracia se va. Ya no se puede arrepentir nadie más. Entonces, el retardo es ese. La misericordia de Dios esperando completar el número de los escogidos. Amén. Entonces las vírgenes dicen, ay, pero se está demorando y yo no guardé aceite. Las insensatas dicen. Entonces van a pedirle a las prudentes y las prudentes dicen, no, porque si le doy a usted, corro el riesgo de que yo me quede sin aceite. Va a llegar un momento de supervivencia espiritual. Sí, como cuando viene un tema de calamidad que le dicen, usted tiene que encerrarse y tiene que aguantar con lo que tiene en su despensa. Usted en esas circunstancias ya no puede ir y andarle regalando mercado al de lado. Es que es curioso, ¿no? Porque llega la gente a la casa suya. Ay, que si tiene una librita de frijol que me regale. Usted tiene una libra de frijol en su casa. ¿Se la regala? Hay un libro que se llama Los Generales de Dios. Y yo leía acerca de un hombre que mató a la familia de hambre. Y es que era un general de Dios. ¿General de qué? Porque compraba los víveres y se los repartía a los de la calle. Y llegaba y la familia no tenía con qué comer y se murió de hambre la familia. ¿Eso es un hombre de Dios? No. ¿Es un hombre sabio? No, es un hombre insensato. Ahora, si usted le sobra. Pero llegará un momento de supervivencia donde la prudente le va a decir, uy, no, si le reduzco algo a mi vasija, de pronto no me alcanza. Vaya, le dice, vaya y compre el aceite a los que venden el aceite. De ahí un error en el que han incurrido muchos cristianos. Y es querer llevar sus vasijas para que otros se las llenen. Por eso se la pasan en congresos, por eso se la pasan en seminarios, en eventos, pretendiendo que la vasija que está seca, por allá en un evento, en un congreso profético, apostólico, se la llene. Y de pronto por andar en esas,
Cristo viene y no se fue. ¿Ya quedaron contextualizados? Volvamos otra vez volvamos otra vez, hermano, a Apocalipsis. A Apocalipsis. Volvemos aquí entonces a este versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos y en el tiempo presente, ¿no? Utilizado en tiempo presente. Los que guardan los mandamientos. ¿Quiénes son esos? ¿Las qué? ¿Las prudentes? No, no han entendido todavía. No. Las prudentes ya están con el Señor. ¿No es que se fueron en el rapto? ¿Quiénes son esos? Las insensatas. Las que le tocó ver que la otra mitad se fue y se quedó. Pero aún así han conservado el testimonio de Cristo. Yo decía el viernes, creo que fue el viernes que dije, que una persona, ponía yo de ejemplo el rapto, ¿no? Que lo han presentado en las películas, de los que se quedan y los que se van. Y el terror de los que se quedan, ¿sí? Entonces yo me ponía como en los pantalones del que se queda, ¿sí? Mentalmente. ¿Qué haría yo? Yo tengo una teoría respecto a la calamidad por ejemplo, de un meteorito o de una guerra nuclear. ¿Qué es lo que usted haría, pastor? ¿Sonia sabe la teoría de qué haría yo? Viene un meteorito para la Tierra. ¿Qué hace el pastor Mauricio? ¿Qué hace? Ese era lo que haría el pastor Mauricio. Viene un meteorito que va a acabar con la Tierra entera. Calcula la caída y compra su buena silla para que el meteorito le caiga en la cabeza. ¿Por qué, pastor? Porque mi muerte va a ser rápida, instantánea. Pero si usted sale corriendo, lo va a agarrar algo que se llama el invierno nuclear, donde no hay alimentos, donde el ganado se muere y donde empieza a haber cosas como el canibalismo. Frío extremo. ¿Cómo prefiere morir? ¿Comido por los caníbales? ¿O muerto de frío? ¿O que el meteorito le caiga en la cabeza? ¿Es cierto que sí? Parece al comienzo insensato, pero cuando analizamos el tema, se vuelve sensato, ¿cierto? No, claro, que me caiga en la cabeza, quedo frito en un solo momento y me voy para el cielo. Bueno, me encuentro con el Señor. Y así lo digo también de la guerra nuclear. Nosotros tenemos un problema, cuando usted le muestra el mapa de los países menos afectados por la guerra nuclear, Colombia está ahí. Y usted dice, pero ¿y el invierno nuclear? ¿Quién nos libra del invierno nuclear? Entonces, yo le aconsejaría, por ejemplo, a los que tienen visa americana acá, que se vaya a Nueva York, fijo, en Manhattan cae una bomba atómica así directo sobre Manhattan. Esté listo ahí en Manhattan porque el invierno nuclear, ¿quién lo quiere vivir, hermano? Pero esto es una cosa muy, obviamente salida, esto es un ejemplo de lo que uno haría en ciertas situaciones. Cuando hablamos de que si yo me quedo en el rapto, ¿usted qué haría? Me quedé, no fui diligente, mi reserva de aceite estaba escasa, y usted se quedó. ¿Usted qué hace? Pues más chica, yo leí durante muchos años que los que se quedan van a tener que pagar con su vida. Pues pagaré con mi vida. Esa sería mi posición. Lo ideal, y aquí ya voy a entrar en el inmenso amor del Señor, por cómo el Señor nos ama. El ideal sería irnos en el rapto y predicamos y oramos y nos esforzamos para que todos nos vayamos en el rapto. Es el ideal. Pero como usted tiene un cerebro que tiene que poner a funcionar, la Biblia me habla de un pueblo que se queda. ¿Qué pasa con ese pueblo? Es este pueblo. Ya los otros santos están con el Señor. Estos santos en el tiempo presente están guardando los mandamientos y la fe de Jesús en tiempos donde las trompetas están desatando y está a punto de iniciar un recrudecimiento de la ira de Dios que se llama las copas de la ira. No ha empezado, pero está ahí ya en el niño.
Este es el tercer ay. ¿Estamos ubicados? ¿Ya? Y dice en el versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Ese es el destino de los que se quedan. Tienen que poner su cabeza para morir por Cristo. Dice, y bienaventurados son esos. Mire cómo es Dios de lindo. Está dando esperanza aún en un escenario donde siempre la teología no nos dio esperanza. Yo no le estoy diciendo a usted que se quede. Esfuércese por irse en el rapto. Amén. Esfuércese por, si le toca morir antes del rapto, antes de la venida de Cristo, muera en Cristo, en paz con Dios. Y si se queda, váyase en el rapto. Pero yo también tengo que hablarle de esto. Porque nuestra otra mitad de la iglesia se va a quedar, son nuestros hermanos. Y Dios da esperanza aún en tiempos de oscuridad. ¿Quién dice amén? Dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. O sea, ese es el destino del cristiano que se queda. Tiene que morir por Cristo. Y repito lo del tema del meteorito. Si ya lo que tengo es morir, no tengo otra alternativa sino volverme intrépido para Dios. Que me van a matar, pues que me maten, hermano. No lo quise entender antes de la venida de Cristo, lo entiendo ahora. Dios da esperanza aún en ese momento. Dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen, así como las obras del remanente de Sardis estaban allí intactas. Personas que a pesar de que las trompetas se desataron, vieron desgracia, vieron a la mitad de la iglesia irse. Cualquiera se desanima, ¿no? Porque las películas del rapto, cuando la gente se queda, que empiezan a gritar y desesperados. Claro, debe ser muy frustrante no irse. Pero aún allí todavía hay esperanza. Así es el Señor. Esa mitad de la iglesia, Cristo la quiere para Él. Porque por una u otra razón han dicho, Cristo es el Señor y a Él me debo y guardo los mandamientos. ¿Cuál fue su error? No tener el aceite suficiente. Que es lo que Dios le dice a Filadelfia. Tienes poca fuerza. Lo que Dios le está diciendo a Filadelfia cuando uno estudia el idioma original es, tienes poca unción. Hay iglesias de poca unción. Organizadas, aman al Señor, guardan los mandamientos. Sí, son vírgenes, pero obtienen poca unción, hermano. Y la unción, repito, es la evidencia de que usted se la pasó o no con Cristo. La unción no es que usted cogió por ahí, aprendió el canal cristiano y le cayó la unción, o sea, no. La unción es el resultado de su comunión con Cristo, con el Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? Pero aún así, con todo y poquita unción, Dios ha querido amar a esta iglesia, la quiere para Él. Y les dice, ese faltante que ustedes tuvieron, lo van a tener que pagar con su muerte en medio de todo este escenario. O sea, los van a perseguir. Imagínense, estamos hablando de gente consolidada como enemiga de Dios. ¿Qué van a hacer con los otros? Los van a perseguir, los van a matar. A todos. Hasta que se complete el número de los escogidos. Que es cuando en el sello quinto, es muy parecido al sello quinto cuando se está completando el número de los escogidos para el rapto, porque es el número de los escogidos para el rapto, pero también hay un número de escogidos que tienen que morir después del rapto, en las trompetas, para completar la iglesia, la totalidad de la iglesia se completa, para ir a la presencia de Dios. Hasta el último cristiano que se haya quedado tiene que morir. Porque fue un cristiano que se negó a tener la marca de la bestia, a adorar a la bestia y a adorar la imagen de la bestia. ¿Está entendiendo? Descansarán, claro, duro el momento. Y viene un tiempo, hermano, miren esto. ¿En qué consiste mi teoría? En que los que se quedan pasarán por las trompetas, pero no pasarán por las copas de la ira. Las copas de la ira es una acentuación de la ira de Dios sin la presencia de la iglesia en la tierra.
Y de hecho digo que si la presencia de los 144.000, esta élite judía que vino a dar testimonio y que nadie podía tocar, ¿cierto que sí? Ya todo eso ha sido recogido. Se lo voy a mostrar acá en el pasaje siguiente. Viene una ciega, escucha esto, una ciega que se desata en dos pasos, en dos fases. Miren esto. Versículo 14 dice, miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Quién es? El Señor con una hoz. ¿Qué es una hoz? La forma antigua de cegar, ¿no? Es como una especie como de artefacto filoso, curvo, con el que cortan así ya la cosecha que está lista para recogerse. Con una hoz aguda, que es la que aparece en el símbolo de los comunistas. Así, el martillo y la hoz de la agricultura, el martillo del trabajo industrial. Dice, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Aquí hace diferencia entre dos tipos de cosecha. Primero, la mies. Cuando la palabra dice la mies, mucha, ¿a qué está refiriendo la palabra? Al trigo, a la iglesia, a los hijos de Dios. La mies es mucha. Entonces está hablando aquí del pueblo de Dios que pagó con su vida. Tiene que ser recogido. O sea, el ángel está clamando, Señor, mete la hoz, ciega la mies, está lista esta tierra. Ya murieron todos, ciega, recógelos. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en tierra y la tierra fue cegada de la mies. La iglesia que quedó fue recogida, hermano. Y aparece otro escenario, una segunda fase de la ciega. Dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz cruda. Aparece una segunda hoz. Mire que ya no es el Señor, es un ángel, otro ángel, el que tiene esa hoz. Dice, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, o sea, el primer ángel, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras, ya no es mies, ya es uva. Y miren para lo que quiere el Señor la uva. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Dónde echaron la uva? ¿Alguien ha visto cómo se hace vino artesanalmente? Hay unas canecas grandes que hacen como en madera, otras son en cemento también o en ladrillo. Y botan la uvita ahí y meten a los niños, porque a los niños les fascina eso, descalzos. Lavan sus pies y se meten allá y comienzan a despichar la uva. Y tienen que despicharla bien. Y eso va saliendo por unos orificios que van yendo para su primera fase de fermentación, para la fase ya de convertirse en vino. Eso espiritualmente lo llama Dios el lagar de la ira. ¿Y quién va a poner los pies ahí? Señor Jesús. Mire que pasó de cegar la mies que quedaba y pasó a subirse al lagar de la ira. A redimir a los que quedaron y a darle la paga a los que se consolidaron con sus enemigos. En el lagar de la ira de Dios. Y dice acá el versículo 20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1700. La ira de Dios en su máxima expresión ahora sí empezó.
Pero primero que tuvo que hacer, pasó a los que se quedaron por las trompetas, momentos muy difíciles, claro. Pero Dios es tan amoroso, Jesús es tan amoroso, que a esa iglesia insensata que se quedó, no le va a permitir pasar por las copas de la ira. Ya ahí ya no está. Y comienza allí. Aparecen en el capítulo 15 los 7 ángeles con las plagas postreras, con las copas de la ira. Pero ya no está la iglesia, nadie de la iglesia. Y en el capítulo 16 vienen las copas de la ira, ya una violencia tremenda contra los enemigos de Dios. Después vienen vienen la destrucción la condenación de la gran ramera, la caída de Babilonia. Todos los enemigos de Dios están ahora sí sistemáticamente siendo destruidos, sin la iglesia presente ya. Alabanzas en el cielo, capítulo 19, y bodas del Cordero. Le tengo noticias, hermano. Le tengo noticias. En las bodas del Cordero vamos a estar todos. Me alegra por los hermanos que se han quedado, que Cristo les va a dar la oportunidad para entrar en las bodas del Cordero. Repito, no quiero que esto lo tome como que, entonces me puedo quedar y aún así me puedo salvar. No lo haga, hermano. Si usted lo va a tomar así, usted va a caer en presa del anticristo. Esfuércese por irse en el rapto, hermano. Esfuércese. Además, porque su recompensa va a ser aún mayor. Amén. Pero en las bodas del Cordero, Cristo quiere a todos aquí. Porque a la larga esta gente pagó con su vida. Pagó con su vida. Y eso tiene un precio, hermano. Amén. Hasta ahí. Mire cómo se me fue corta la predicación hoy. ¿Buenas noticias o no? Para nuestros hermanos en Cristo. Porque yo quiero decirle algo, hermano. Porque nosotros los pastores a veces caemos nos subimos a cubículos de señalamiento y moralidad. Y en vez de predicarles esperanza al pueblo, le predicamos condenación. Y usted ya está a punto, dice Padre, no, si usted ama al Señor y guarda su mandamiento, usted va a esforzarse por irse en el rapto. Pero aún los que no se fueron en el rapto, Dios les va a dar la oportunidad, como en una habilitación, como cuando uno habilitaba una materia en el colegio, usted que pasen la habilitación. ¿Cuál es? Se quedaron, pero mueran por mí. Y yo los llevo a mi presencia. Denle un aplauso al Señor. Porque sería muy injusto, hermano, de verdad, que la ira de Dios cayera de igual forma sobre los que han guardado el mandamiento que sobre los que han sido enemigos consolidados. Me parecería injusto, hermano. Ese es mi sentir, esa es mi teoría. Le digo, se la manifiesto como teoría. No, y lo hago aquí con ustedes y los que escuchan la palabra, para que usted la siga masticando, para que usted la siga digeriendo. Yo esto lo he masticado durante años, esto que le acabo yo de enseñar hoy. O sea, yo acabo de sacar un tesoro de mi corazón para dárselo a usted, pero yo lo he masticado desde hace años. Y es un tesoro, hermano. Y cada día entre más lo hablo, más me convenzo de eso. De que ese es el amor del Señor. Que no nos deja atrás, hermano. Seguro, hermano. El Señor recibió al hijo pródigo. ¿Yo le había dicho a usted? Sí, eso desde hace muchos años me lo tenía yo pensando, y hoy Dios me dio como la posibilidad de expresárselo a usted. Pero le repito, no se confíe en eso. Esfuércese, métase con Dios y váyase en el rapto, hermano. Se lo suplico. Y si usted está para irse, para dormir, como dice el apóstol Pablo antes del rapto, váyase en excelencia a esta tierra delante de Dios. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie, hermano amado. Les tengo noticias, hermano. No sé si son buenas o malas. Es una buena noticia que la predicación haya acabado a las 12. ¿Usted qué dice? Sinceramente. Dios me cambió, me hizo un cambio a mí en Canadá. Me volvió más eficaz. Porque tuvimos que ministrar en lapsos de 45 minutos. Predicar y ministrar, imagínate. Y ministrar liberaciones y sanidades.
que uno suele pensar que eso se necesitan horas. No, yo creo que Dios nos ha hablado desde hace rato, cierto que sí, acerca de la eficacia. Eficacia. Eficacia para predicar, eficacia para orar, eficacia para vivir la vida en Cristo. Amén. Eficacia ya en la evangelización. Ta, ta, ta. Dejemos de lado el cliché y la muletilla y vamos al directo al corazón de la gente. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, antes de orar, esto es una buena noticia, ¿sabe qué? Porque nosotros hemos tenido una dificultad como congregación y como misión. Y es que hay mucha gente que ha venido acá y no se queda porque le parece muy largo. Eso uno. Entonces, va a ser para mucha gente chévere porque, mire, de hecho le dije al pastor de César, que por mucho tardar, 12:30, pero por mucho, o sea, exageradamente, 12, mire, son las 12 y ya casi vamos a acabar. Para que se vuelva a invitar a la gente. Pero, como usted también se estaba confiando en que como termina la 1, llegó a las 11, 11:15, ya no llegué a esa hora, porque se puede llevar una sorpresa. Y es que va a venir casi a la venta. ¿Se está entendiendo? Venga más temprano. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por este tiempo. Te alabamos, te exaltamos y te bendecimos, Dios. Gracias por esta palabra preciosa. Señor, sin el Espíritu Santo no podemos hacerlo, Señor. Hoy pedimos, Dios, en ese instante pedimos, en el nombre de Jesús. Extienda sus manos al cielo, hermano. Señor, el Espíritu Santo lo pedimos una vez más con gran poder e intensidad. Ahora mismo, mis hermanos, reciban, en el nombre de Jesús, una porción mayor del Espíritu, Señor, para que los ayude, para que los llene, para que los reconforte, para que los desborde, para que los consolide, para que los edifique, para que los fortalezca, para que los libere, para que las cadenas se rompan, para que los yugos se pudran, para que sean sanados, para que sus mentes sean alineadas, en el nombre de Jesús. Ahí está, hermano, ahí está la eficacia del Espíritu, hermano. No necesitamos 3 horas aquí, necesitamos un momento sincero con Dios. Reciba aquí, hermano, ahí está cayendo sobre el que cree, está cayendo. En el nombre de Jesús, llena esos recipientes, Cristo. Te lo pido, Señor. Te lo pido, Señor. No permitas que ellos se queden, Señor. Sabemos, hoy aprendimos que nuestros hermanos que se van a quedar, no te vas a olvidar de ellos. Qué alegría esto, Señor. Y vamos a comer todos en la mesa, Señor. Gracias. Pero nosotros queremos irnos en el rapto, Dios. Y si partimos antes, irnos directamente contigo, Señor, y esperar que nuestro cuerpo resucite en la resurrección de los muertos. Ahora mismo, Señor, lo sellamos con el poder del Espíritu Santo y con el poder de tu fuego. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Señor, gracias por este tiempo. Oramos, Señor, para que traiga sanidad a las vidas. En el nombre de Jesús. Sana los cuerpos, sana las mentes, sana el corazón, sana el espíritu de cada presente y cada persona que está ahí escuchando sea sanada en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahora mismo, Dios de la gloria. Y también, Señor, bendice tu pueblo, prospéralo, recompénsalo. Señor, las finanzas sean rebosantes para que ellos practiquen la liberalidad, la generosidad, la sabiduría, la buena administración, en el nombre de Cristo Jesús. Y reconocemos, Señor, que tú eres el sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, y Señor, y por eso pedimos que reprendas el devorador de nuestras vidas, que abra las ventanas de los cielos para que venga la abundancia y la sobreabundancia. En el nombre de Jesús, tratamos toda enfermedad, muerte, escasez, miseria, ruina, pobreza y la echamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Rey de la Gloria. Venga ahorita, venga acá tu visita. ¿Alguien más cumplió en estos días? ¿Alguien más cumplió? ¿Alguien más? Bueno, creo que yo también cumplí. Vamos a orar, amén. Venga, extienda sus manos hacia nuestras hermanas. Ahí está el Espíritu Santo, ¿cierto? Muy fuerte, ¿cierto que sí?
Ahí está. Pero no necesitamos 3 horas, hermano. El Dios hizo algo, una cirugía en nosotros. Dios habla y Dios hace. Amén. Vamos a orar por ellos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo, Dios, bendecimos a estas mujeres tuyas, Señor. Gracias por la abnegación de ellas, por el crecimiento que han tenido, Señor, por el amor en el que han crecido, por ese amor lindo que han desarrollado contigo. Las bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus familias, su descendencia, sus hogares, Señor, sus hijos, Padre, su entrada, su salida, sus mentes, su corazón, sus finanzas. Señor, bendecimos los dones, los ministerios. Bendecimos, Señor, sus aposentos en el nombre de Jesús. Señor, unge sus manos, unge sus vidas, que sean testigos tuyos, Señor, provechosos, deslumbrantes, notorios, contundentes, poderosos, en el nombre de Jesucristo, Señor. Guárdalas del mal, Señor, destruimos cualquier acechanza, conspiración, emboscada en contra de ellas, en el nombre de Jesucristo, Padre. Gracias por ellas, que este año, Señor, sea el mejor año de sus vidas, lleno de tu presencia, lleno de tu manifestación, lleno de tu gloria, en el nombre de Jesucristo, Señor, que el reino de los cielos conspire a favor de ellas, en el nombre de Jesús, Señor, y que sean bienaventuradas en todo tiempo y bendecidas en todo momento, en el nombre de Jesucristo, y que se reproduzcan espiritualmente, Señor, y vigorosamente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar como lo hizo Aarón. Señor, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, en nosotros misericordia, Señor, alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz. Que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe, en el poderoso nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra, Señor. Estamos esta restauración y venganza, toda furia de las tinieblas, y la echamos al abismo en el nombre de Jesús, para tu gloria y honra, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y les guarde. Amén, amén. Para ponerle finalizar ahí.